No sabría decir exactamente cuándo lo supe. No fue una revelación, más bien una intuición que se había ido asentando, como el polvo en los muebles de una casa vieja. Siempre supe que algo no encajaba del todo con mi hermano mayor, Javier. Crecimos juntos en la misma casa, compartimos habitación durante años, pero nunca fuimos del todo hermanos. Había una distancia, no física, sino de esas que se notan en el modo de hablar, en cómo alguien evita mirarte cuando se ríe. Ahora lo entiendo mejor. Estoy en una celda con 4 hombres más, todos con historias que se repiten. La mayoría habla demasiado alto, ríe por cualquier cosa, como si la carcajada pudiera espantar lo que somos aquí dentro. Yo no hablo mucho. Pienso. Vuelvo una y otra vez al día del testamento. Fue en un despacho antiguo, en el centro de Bilbao. Un espacio de techos altos, con madera oscura en las paredes y olor a papel viejo. Mi madre se sentó junto a mí, el rostro deshecho detrás de unas gafas que nunca le quedaban bien. Javier, con su chaqueta cara y ese aire de superioridad que nunca perdió, ocupó el sillón frente al notario. Estaba convencido de que ese día era una formalidad. Desde hacía generaciones, el hijo mayor heredaba la empresa familiar. Así había sido con nuestro abuelo, con el bisabuelo, con todos. Hasta ahora. Cuando el notario, un hombre delgado con voz grave y pausada, pronunció mi nombre como heredero principal de Construcciones Echevarría, el silencio fue más profundo que cualquier palabra. La sala se quedó suspendida. Ni siquiera el reloj de péndulo se atrevió a sonar. Javier no dijo nada. Solo apretó la mandíbula. Mi madre soltó un leve suspiro, como si por fin pudiera respirar. Papá sabía lo que hacía. Lo había visto. Javier había acumulado deudas con medio mundo, había hecho inversiones ridículas y se había rodeado de gente turbia. Su plan era claro, vender la empresa y saldar sus cuentas. Pero papá no estaba dispuesto a ver cómo destruían lo que había construido en 4 décadas. Conmigo, al menos, sabía que la empresa seguiría viva. Yo era más reservado, más metódico. No perfecto, pero sí alguien que no huye cuando las cosas se tuercen. Durante 11 meses llevé las riendas de la empresa. No fue fácil. Reformas, recortes, reuniones que duraban hasta la madrugada. Pero poco a poco, las cifras comenzaron a mejorar. Los empleados volvieron a sonreír. Algunos incluso me agradecieron por no abandonar el barco. Y entonces, una mañana de invierno, la policía fiscal irrumpió en mi despacho. No entendía nada. Pensé que era un error, una auditoría rutinaria. Pero los agentes tenían una orden de arresto por evasión fiscal y fraude continuado. Me esposaron frente a mis empleados. Recuerdo sus rostros, más perplejidad que miedo. En el juicio, mientras enumeraban cargos que no comprendía, vi a Javier entre el público. Estaba relajado, incluso divertido. Tenía esa sonrisa torcida, la misma de cuando éramos niños y me culpaba de lo que él había roto. Supe entonces que todo venía de él. Las pruebas, las transferencias, los papeles falsificados, todo estaba preparado. Me condenaron a 5 años de prisión. Aquí llevo 600 días. Y cada uno de ellos ha sido útil. No para lamentarme. No para odiar. Sino para pensar. Para construir algo más preciso que el rencor. Un plan. Un día saldré de aquí. Y ese día, Javier ya no tendrá dónde esconderse. Javier siempre fue el hijo esperado. El primero, el que llevaba el nombre del abuelo, el que heredaría la empresa, la casa, el apellido con todo su peso. En nuestra familia las cosas no se decían, pero se sabían. Él sería el sucesor, y yo, bueno, yo era simplemente el segundo. El que ocupaba espacio sin ocupar lugar. Crecimos en una finca grande, a las afueras de Logroño. Teníamos bicicletas, un perro que nunca obedecía, y una cocinera llamada Marisa que nos gritaba cuando nos metíamos en la despensa. Javier era desordenado, brillante en su descaro. Lo recuerdo subido a los árboles, rompiendo ventanas, haciendo negocios con los niños del barrio, vendía cromos, canicas, incluso una vez hipotecó el monopatín de otro chico. Y cuando papá lo regañaba,
mamá intervenía, es travieso, nada más. Yo, en cambio, pasaba más tiempo solo. Me gustaba ordenar los libros, ayudar a Marisa a pelar patatas, seguir a papá en silencio cuando iba a la obra. Me fascinaba cómo hablaba con los albañiles, cómo dibujaba planos sin reglas, solo con el lápiz y el pulso firme. Nunca me dijo que quería que yo siguiera sus pasos. Tampoco hizo falta. Lo sentí, en los silencios. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron más visibles. Javier comenzó a gastar más de lo que teníamos. Fiesta tras fiesta, coche tras coche. Papá pagaba, pero con el ceño cada vez más fruncido. Un día, en una comida familiar, Javier soltó que la empresa necesitaba modernizarse y que él tenía contactos en Madrid que podrían multiplicar beneficios. Papá no respondió. Solo bebió un sorbo de vino y miró por la ventana. Cuando cumplí 27, papá empezó a llevarme a todas las reuniones importantes. Yo callaba, tomaba notas, escuchaba. Y después, en el coche, me preguntaba qué opinaba. Nunca le daba una respuesta segura. No lo sé, decía. Quizá deberíamos esperar. Y él asentía, como si eso fuera justo lo que quería oír. La salud de papá empezó a fallar un año después. No fue un derrumbe, fue una lenta rendición del cuerpo. Yo me encargaba de las cuentas, de las visitas al hospital, de explicarle las decisiones que tomábamos en su ausencia. Javier venía poco. Y cuando venía, traía prisa. Una vez, incluso, le propuso vender un ala del edificio principal para cubrir unos préstamos temporales. Fue la primera vez que papá lo miró con rabia. Murió en otoño. La ciudad olía a hojas húmedas y gasoil. La mañana del entierro, Javier no lloró. Yo sí. No por la muerte, sino porque supe, en ese instante, que ya nada volvería a estar en su sitio. El equilibrio, esa especie de pacto no escrito entre nosotros, se había roto. Y aunque aún no lo sabía, ya estábamos en guerra. La lectura del testamento, semanas después, fue solo el disparo. Tomar las riendas de Construcciones Echevarría fue como entrar en una casa abandonada por años. Todo estaba más sucio de lo que parecía, y había puertas que era mejor no abrir. Pero lo hice. Una por una. Las primeras semanas fueron un vértigo constante. La plantilla desconfiaba. Algunos habían sido promovidos por Javier, otros temían que yo llegara con despidos masivos. Recuerdo la mirada de Esther, la jefa de contabilidad, cuando le pedí revisar todos los movimientos bancarios de los últimos 3 años. ¿Eso no lo hizo ya tu hermano?, preguntó, sin ironía. Solo asentí. No era momento para explicaciones. Comencé por lo básico, recortar gastos absurdos, renegociar contratos con proveedores, actualizar los sistemas contables. Muchas decisiones dolieron. Hubo trabajadores que no pude retener, otros que se fueron por miedo. Pero poco a poco el aire empezó a limpiarse. Los balances mejoraban. Las obras se entregaban en plazo. Incluso conseguimos un nuevo proyecto con el Ayuntamiento de Vitoria, un complejo de viviendas sostenibles. Me sentí, por primera vez, legítimo. A veces, al cerrar la oficina por la noche, me quedaba en el despacho con la luz apagada. Miraba el reflejo de la ciudad en la ventana. Me gustaba ese silencio. Me hacía sentir parte de algo más grande que mi rencor, que mi apellido, que la herida abierta con Javier. Pero algo no encajaba. Llegaban correos extraños. Un cliente habitual dejó de contestar llamadas. Luego, una inspección menor encontró una factura duplicada. Lo atribuimos a un error administrativo. Pero 2 semanas después, otra factura, esta vez con una firma que no era la mía. Alerté a Esther. Investigamos. El sistema no mostraba accesos sospechosos, y aún así, los documentos seguían apareciendo. Una noche, revisando carpetas antiguas, encontré una hoja suelta, un contrato de subcontratación con una empresa de Valencia. El logo me resultó vagamente familiar. Lo busqué. Era una de las tantas sociedades que Javier había creado y abandonado durante sus años de emprendedor.
La había reactivado hacía pocos meses, justo cuando empecé a notar los primeros fallos. No lo hablé con nadie. Ni siquiera con mamá, que empezaba a llamarme más seguido, como si también oliera algo extraño. Guardé la hoja en un cajón y volví al trabajo. El día de la redada todo se detuvo. Eran las 11 de la mañana. Yo acababa de colgar una llamada con un proveedor. La puerta se abrió sin golpear. Entraron 4 agentes con chalecos de la agencia tributaria. La secretaria gritó. Yo me levanté, incrédulo. Me pidieron que no tocara nada, que los acompañara. Recuerdo el sudor en mi espalda. El frío en la nuca. Y el silencio. Un silencio espeso, sucio, como el de una casa en ruinas. Se le acusa de fraude fiscal y evasión continuada durante el último ejercicio económico. Las palabras cayeron como piedra. No entendía. De verdad que no entendía. Pero no hicieron falta muchas explicaciones. Cuando me sacaban esposado por la puerta principal, vi un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Y dentro, con el brazo apoyado en la ventanilla abierta, estaba él. Javier. Sonriendo. Los días siguientes fueron un borrón. No dormía. Apenas comía. Me interrogaban durante horas, y cada palabra mía parecía flotar sin peso, como si no importara. Los informes estaban preparados, las pruebas encuadernadas con cintas azules. Era un caso cerrado antes de empezar. Mi abogada, Laura, una mujer seca de voz firme, me dijo desde el principio que la acusación tenía demasiado en sus manos. Es como si supieran exactamente dónde buscar, murmuró, mientras pasaba las páginas con gesto crispado. Intentamos demostrar la manipulación, la falsedad documental, pero no teníamos nada concreto. Solo sospechas. Y un apellido, Javier. El juicio comenzó un martes de cielo gris, como si el clima se negara a mirar. En el tribunal, me senté solo, con las manos frías y la garganta seca. Frente a mí, los fiscales hablaban de millones, de evasiones, de cuentas en paraísos fiscales que yo no conocía. Mostraban transferencias con mi firma. Documentos que yo nunca firmé. Algunos llevaban mi número de identificación fiscal. Yo los miraba, incrédulo. Cada hoja era un cuchillo. El punto más bajo fue la declaración de Esther. Subió al estrado, nerviosa. Al principio me defendió. Dijo que yo siempre había sido meticuloso, que revisaba todo. Pero después, bajo presión, admitió que no podía garantizar que no hubiera autorizado algo irregular por mi parte. Fue como si su voz se hiciera cada vez más lejana. Como si ya no habláramos del mismo hombre. Y entonces, en el tercer día, lo vi. Javier. Sentado al fondo de la sala, con un traje nuevo y esa sonrisa que conocía desde que teníamos 5 años. Cruzó las piernas. Me miró. Asintió, como si todo esto fuera parte de un acuerdo. Como si yo supiera desde el principio que esto iba a pasar. El juez no tardó mucho en dictar sentencia. 5 años de prisión por fraude fiscal agravado, falsificación documental y obstrucción a la hacienda pública. La abogada intentó apelar. Fue inútil. Esa noche, en la celda provisional, no lloré. Ni grité. Solo me senté en la litera, mirando la pared. Sentí un frío que no venía del cuerpo. Era el frío de entender que nadie vendría a salvarme. Que la justicia no estaba hecha para los que no tienen pruebas, sino para los que saben cómo esconderlas. Recordé a papá. Recordé la última vez que me apretó el hombro, sin decir nada, solo un gesto firme. Como si supiera que algún día tendría que sostenerme solo. Y lo estoy haciendo. Desde el barro. Desde la traición más íntima. En estos muros aprendí algo nuevo, no hay peor enemigo que aquel que lleva tu apellido. Pero también entendí otra cosa. No todos los días se pierde. Hay días en que uno solo aprende. Y yo estoy aprendiendo. La prisión de Burgos no es un lugar especialmente violento, pero sí uno donde el tiempo se vuelve blando, como pan mojado. A veces parece que todo sucede en cámara lenta, como si el día no quisiera avanzar.
Yo he aprendido a vivir en esa lentitud. A usarla. Los primeros meses no hablaba con casi nadie. Comía en silencio, hacía ejercicio, leía cualquier cosa que llegara a mis manos. Al principio los demás pensaban que era arrogancia. Pero no lo era. Era otra cosa. Era miedo de perder lo poco que quedaba de mí. Después de un tiempo, comencé a entender las rutinas, los códigos no escritos. Hay hombres aquí que no volverán a salir nunca. Otros, que saben exactamente cuántos días les faltan. Yo estaba en un punto medio. Suficiente tiempo para desaparecer del mundo. Pero no el tiempo suficiente como para ser olvidado del todo. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente todo lo que había pasado. El despacho. Los documentos. Las cuentas. La cara de Javier. Sus manos metidas en mis decisiones. Su plan, ejecutado con la paciencia de quien sabe cómo duele un golpe si se da sin prisa. Un día, en la biblioteca de la cárcel, encontré un viejo manual de derecho mercantil. Lo leí 3 veces. Subrayé párrafos con lápiz. Entendí cosas. Entendí lo que me habían hecho. Y también entendí que había resquicios. Grietas por donde colarse. Pequeñas ventanas desde las cuales mirar el mapa completo. Empecé a escribir. Al principio eran notas sueltas. Nombres. Fechas. Empresas. Luego todo fue tomando forma. Una bitácora. Un plan. Una arquitectura meticulosa, como los planos que mi padre trazaba sobre la mesa del salón los domingos por la noche. He recibido cartas. Algunas de antiguos compañeros de trabajo. Uno, incluso, me escribió que Javier volvió a la empresa como consultor externo. Otro me advirtió que algunas propiedades que eran de la sociedad ahora están a nombre de una empresa en Andorra. Todo se mueve. Todo sigue. Pero yo también. En los talleres de carpintería fabrico cajas. Una al día. Y mientras lijo la madera, visualizo su rostro. Lo veo despertando una mañana, encendiendo su móvil y encontrándose con algo que no esperaba. Un correo. Una notificación legal. Una llamada. Una grieta en su blindaje. Porque el día que salga, y saldré, no buscaré venganza con gritos. Haré algo más fino. Más lento. Le quitaré lo que más le importa, su imagen. Su control. Su lugar en la familia. Y no tendré que inventar nada. Solo mostrar la verdad. Aquí dentro, la rabia no sirve de nada. Pero la memoria, sí. Y yo no he olvidado nada. Faltan 42 días. Los marco en la pared, con una raya fina y discreta, como si no quisiera que el tiempo se asuste y se escape antes de tiempo. Nadie aquí lo sabe. Ni siquiera los funcionarios. Pero yo cuento. Cada día. Cada noche. No sé si soy el mismo que entró. Supongo que no. Aquí dentro uno cambia sin querer, como una planta que crece torcida por falta de luz. Pero también se endurece. Se hace más preciso. Como una herramienta. He recuperado algo que creía perdido, el control. No de las circunstancias, eso es un espejismo, sino de mis propias decisiones. Ya no actúo por impulso, ni por miedo. Cada movimiento, cada palabra, es parte de algo más grande. Hace 2 semanas me visitó mi madre. No venía desde el juicio. Nos sentamos frente a frente, separados por un vidrio, con auriculares de por medio. Tenía el pelo más blanco. Las manos más pequeñas. Me miró largo rato, sin hablar. Y después dijo: no sé si puedo perdonarlo. Supe que hablaba de Javier. No le pregunté por qué venía ahora, ni qué había pasado. Solo asentí. Porque a veces, el perdón no se pide. Se construye. Muy despacio. Antes de irse, me dejó un sobre. Dentro, había una foto antigua, papá, ella, Javier y yo, en la obra de una de nuestras primeras viviendas. Estábamos manchados de polvo. Sonrientes.
Yo tendría unos 12. La miré largo rato. Luego la doblé y la guardé en un cuaderno. Esa misma noche comencé a escribir una carta. No para Javier. Para el abogado que llevará mi caso cuando salga. Tengo nombres, pruebas, movimientos bancarios, registros. Nada de lo que hago es ilegal. Solo es verdad bien documentada. No planeo volver a la empresa. Planeo recuperarla. No planeo destruir a mi hermano. Planeo mostrarle lo que es quedarse solo. Hay cosas que no se pueden forzar. Como el respeto. O el amor. Pero sí se puede recuperar la dignidad. Y eso es lo que voy a hacer. El primer día que respire aire sin muros, no correré. Caminaré. Pasaré por el despacho de mi nuevo abogado, entregaré la carpeta. Luego caminaré hasta la estación, y tomaré un tren hacia el norte. Y si en el camino, en alguna esquina de Madrid, alguien llega a ver a Javier con la cara desencajada, con los bolsillos vacíos de poder, con la mirada perdida, entonces sabrán que cumplí mi promesa. Y no hará falta decir nada más.